cambio climático. Que las fábricas echan tanto humo que para que los animales no se mueran por las fábricas. Y que se está calentando mucho el planeta. Si contaminamos, Que se cambió el cambio de la temperatura. Contaminamos mucho y así el Polo Sur y todo, y algunos países pues están desapareciendo y muchos animales se están muriendo y están en peligro de extinción. Es que los icebergs se deshacen, por lo tanto el mar aumenta. que cambian el tiempo, la temperatura. Pues que por lo de los coches el humo está haciendo que el planeta se ponga más caliente. Pues que nosotros va a dejar de tampoco existir la Tierra y nosotros vamos a dejar de existir. Claro, también. porque si por ejemplo se mueren todos los árboles, nosotros no podemos respirar, porque nosotros respiramos de la nariz, de los árboles. De los oxígenos. Pues que se va a calentar todo y que los casquetes polares y los icebergs se van a derretir y los pingüinos no van a tener donde vivir y los osos polares Y el tampoco. hielo se va a derretir. Que por el cambio climático los pájaros se están viajando a otros lugares. Lo hemos dado. Yo no me acuerdo. Vamos a tener espera. No, creo que he tenido un examen sobre eso. No sé si lo voy a tener o lo he tenido. Creo que lo voy a tener. Pues que se está secando todo y hay mucha sequía y los animales no pueden beber. Se están deshaciendo los polos. No me acuerdo. ¿De qué va mi clase? Es que lo hemos dado En segundo. Lo dimos. en primero. Ah, vale. Es que de 2 años como que me voy a acordar. Y se están derritiendo los polos. Eso también. Eso es lo que dice él. Pero yo no lo creo. Es como un efecto que hacemos nosotros que pase por la contaminación que provocamos nosotros. Pues es una situación en la que, por ejemplo, ahora está nevando y al día siguiente hace un sol que parece que estamos en verano. Yo creo que ahora hace más calor porque con la contaminación de los coches se está destrozando la atmósfera. Que el mundo va desapareciendo y que nos vamos extinguiendo, que nuestra especie se va extinguiendo. Para mí el cambio climático es, pues, no sé, cuando, por ejemplo, antes te dicen ahora los abuelos, ahora no nieva nada y antes nevaba más, pues para mí es eso. O que ahora, por ejemplo, antes se veían más especies de animales y ahora se suben más para más arriba de las montañas. Y pues va cayendo menos precipitaciones, aunque hay veces que cae un chaparrón que flipas. Haciendo lo que estamos haciendo con nuestro planeta, que le estamos descuidando por completo, tirando plásticos, no sé, contaminando. Lo que pasa es que hace que nuestro planeta reaccione de una forma que no es la que tendría que reaccionar. Entonces suben las temperaturas en algunos lados o bajan. Porque hay mucha pérdida de animales y el deshielo de los glaciares hará que muchas costas se inunden y provoquen inundaciones catastróficas. Porque subirá el nivel del mar. Claro. El cambio climático nos ha estado afectando desde hace tiempo, solo que ahora se está haciendo más presente. Está afectando al clima, como por ejemplo, hay días que hace calor cuando debería hacer frío o viceversa. Se nota que el invierno se hace más corto, han aumentado mucho las temperaturas gracias al cambio climático y eso al final se nota. Pienso que el cambio climático es algo más bien a largo plazo y que las consecuencias son más bien a largo plazo. Pues yo hasta hace unos años tampoco le daba mucha importancia, pero es que últimamente es como que veo que es verdad todo lo que nos están contando. Sí, que está pasando de verdad. Sí, que pasa de verdad y pues no sé. A ver, un poco sí me acojona, la verdad. Y hay gente que pasa de ello y se la suda y hasta que lo vean pues no reaccionarán. Hemos oído hablar en clase, sobre todo en el instituto, porque en los medios de comunicación casi no se habla del cambio climático. Ahora cada vez más, pero no se habla casi
En España no se ha notado tanto, pero por ejemplo las temperaturas últimamente son más elevadas de lo normal que hace otros años y sí que hay otros países pues, en los que sí que se está notando más. Reciclar, no tirar la basura por ahí. Tirar la basura en las papeleras. Plantar más árboles. Utilizar menos pajitas porque no tiene sentido utilizarlas porque podemos beber a morro. O también hay otra cosa que si tú usas una cosa verde tirar, la puedes reutilizar. Pues en vez de ir en coche al cole, pues voy andando. Yo haría como frío y agua para que los incendios se destruyeran y ya no hubiese más incendios, y pondría una capa de frío y calor en la tierra, alrededor de la tierra, para que podamos vivir en paz y que no haya mucho calor ni mucho frío. También nos han dicho que en vez de llevar botellas de plástico, que llevemos cantimploras de metal, botellas de cristal. Pues quitar los plásticos de las pajitas. No usar plásticos. Porque luego tarda mucho en... El papel de albal, por ejemplo, no se desintegra nunca. Si lo echas al fuego, se hace una bola, pero no se desintegra. Es indestructible. Iron Man es indestructible. Pues que dijera en la tele que hubiera menos contaminación y que la gente reciclara más. Que se quitaran los coches de gas y pusieran eléctricos y que no hubiese tanto humo. Y en vez de ir en coches de gasolina, en coches eléctricos. O en bici o andando. Me parece también muy bien la canción que han hecho para Eurovisión representando España, la de Eurovisión Junior, y hay que cuidar el planeta y tirar menos plásticos. Y también una vez soñé que metíamos en un congelador gigante el planeta y así ya se enfriaba un poco. En el colegio hemos estado hablando de Greta Thunberg. Un día se le ocurrió de no ir al colegio y salir a la calle con un cartel de que el sueco era. Y un día le dijo la policía, así que le dijo, pero tú qué haces aquí, no deberías estar en el colegio. Sí. Y dijo, es que estoy manifestándome del cambio climático, así. Y pues así todo el tiempo. Sí. Pues que ya no es solo reciclar los plásticos, que es también usar menos. Y que hay que empezar a fabricar más cosas que contaminen menos. Nos morimos. Morirnos. Voy con Marta para no llevar dos coches. A ver, los ecoladrillos son unas botellas y con el plástico que tenemos nosotros reciclado, pues lo metemos a presión y podemos hacer bancos, mesas, pues cosas. Y luego con el papel, pues le trituramos, le echamos agua y se hace como una masa. Luego lo extendemos como en una rejilla. Le ponemos un trapo, una olleta para que se quite la humedad y lo ponemos a secar. Y pues luego podemos reutilizar otra vez el papel. Para los bocadillos, en vez de traer papel albal, hicieron otro curso portabocadillos. Sí. Y en vez de traer papel albal al cole, pues lo traemos en el portabocadillos. Pues yo me doy el jabón en la cara y paro el agua, el grifo. Y mi hermana le deja para que salga, para que se caliente, dice. Y digo, pues pon algo mientras que sale caliente para luego echarles de beber a los perros o para regar las plantas o algo. Yo vengo andando y cuando llueve vengo en coche. Pues yo, como mi madre luego se tiene que ir a trabajar, pues vengo en coche, pero le he dicho un montón de veces que vengamos andando, pero es que ella no quiere. Yo en mi casa reciclamos más y intentamos ir en transporte público más para no emitir. Yo como estoy al lado del colegio voy andando. Somos ahora los alumnos los que tenemos que actuar y se nos están ocurriendo alguna iniciativa, como por ejemplo hacer mercadillos benéficos o actividades en el recreo, para concienciar a la gente de este gran problema. Sí, ahora mismo mi madre y yo estamos en una asociación llamada Segovia por el Clima, que lo que hace es intentar que todo el mundo se vaya uniendo para así evitar tanta contaminación.
Pues llevamos unos años trabajando con los ODS. Cada curso tratamos parte de esos ODS y pues las actividades se las distribuyen entre todas las asignaturas y en cada asignatura siempre tratan algo relacionado con los ODS para concienciarnos, la verdad. En mi casa estamos intentando cambiar todas las bombillas, poco a poco. Lo que pasa es que si luego la gente no lo hace, pues piensas, porque una persona en el mundo lo haga, no va a cambiar. Porque tú lo hagas, no va a cambiar el mundo. Es cuestión de ponerte y decir, tengo que hacer eso porque es el futuro. Y no nos queda otra. Vale. Esto es lo de la cumbre climática, ¿no? A ver, depende. Son los políticos que creen que el cambio climático es importante y que hay que cuidar la tierra y todo, o son los políticos que les da igual que... Queridos gobernantes, queremos que hagáis esto. Pues no construir tantas fábricas. Bueno, que pueden construir fábricas pero que no echen tanto humo. Prohibiría los coches con gasolina. Que el gobierno utilizase menos energía, por lo tanto contaminase menos. Pues lucharía con la tierra para que no haya más incendios. Que haga algo para mejorar y para ayudar al planeta. Que le pidiese a la tele que le grabara y que todo el mundo estuviera viendo la tele y que convenciera a la gente y que la gente le hiciera caso. Pues que haya otro transporte que no contamine tanto con el coche. Pues para empezar yo creo, en mi opinión, yo creo que a ellos no les importa mucho porque hay algunos que ni creen en el cambio climático. Ordenar, que se limpie el planeta un poco más y dejarse de tanto gobernar. Pero las placas solares, por ejemplo, valen dinero y hay gente que no se lo puede permitir, entonces los que mandan pues podrían contribuir con eso y poner una parte del dinero. Pues que hagan algo porque nos va a afectar dentro de un pocos años. Pues yo les diría a los señores políticos que actuaran ya, porque no hay tiempo para dejarlo pasar, porque ya nos está pillando esto y nos está afectando de verdad a todos y que son ellos los que tienen que saber cómo actuar y deben de hacerlo ya, porque si no, esto se está destruyendo todo y rápidamente, cada vez más rápido. Energías renovables 100%. Claro, pero que pongan una ley para ellos que obliguen a la gente en el país, porque la mejor forma de que alguien cambie es utilizándola. Claro, tampoco es una forma muy extrema, pero poco a poco, pues sí. Que sigan el camino que están soñando. Desde entonces no ha parado. Queremos saludar a los de la ludoteca que nos han dado la oportunidad de hacer este vídeo. A nuestra profesora de ciencias, Victoria, que es la profesora de otra clase y que nos ha enseñado el cambio climático y todo, y a mi familia por poner el telediario.